Bien, bueno, como lo adelantábamos al comienzo del programa, ya está aquí con nosotros Emilio Martínez Garbino, dirigente del Frente Renovador Nuevo Espacio. Emilio, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches, Sabina. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos por venir. Bueno, está bueno, yo siempre digo, Emilio es de esas personas que vale la pena escuchar los análisis porque es un gran observador de la realidad y tengo la sensación de que va a estar buena la charla con Emilio de hoy. A ver, Frente Renovador. A mi entender, a nivel nacional, Sergio Massa, el líder de Frente Renovador, está ejerciendo una oposición constructiva. Critica cuando tiene que criticar, acompaña cuando tiene que acompañar o cuando lo considera, pero digo, no siempre cuestiona y no siempre acompaña. ¿Eso se da a nivel provincial también, Emilio? Sí, creo que es una línea general. Creo que es la línea que en definitiva acompaña a la sociedad. La sociedad no quiere que esto fracase. Ya estamos hartos de tantas frustraciones y de una vez por todas apostamos que alguien la acierte, ¿no? Pero por supuesto, cuando hay que hacer las críticas, se hacen las críticas. Acá se han cometido muchos errores. Hablo ya del periodo que conduce Cambiemos, muchas veces producto de una inexperiencia, de un apresuramiento, de la falta de consulta. Yo personalmente esperé de que Macri iba a convocar a no digo a un gobierno de coalición, pero sí a una búsqueda de consenso al sector empresarial, sindical, las demás fuerzas políticas, para abordar 4 o 5 temas que una vez hecho el consenso iba a ser sostenido por todas las fuerzas. Y, y un poco en campaña había insinuado eso. Después un poco se replegó y vio eso como que era una pérdida de poder. Y Macri es un presidente que surge o gana unas elecciones por el gran descontento o el gran rechazo que generaba el gobierno que estaba antes, el de Cristina Kirchner. Pero como fuerza propia, adhesión directa, quedó demostrado ya, digamos, en las pasos y después, de que no superaban el 20 y pico por ciento de intención de voto, o sea que lo que después vino a él es producto, digamos, de ese descontento. O sea que era un gobierno que nacía muy débil en eso porque no tenía una base territorial cierta, la mayoría de los gobernadores no le respondían, la Cámara de Diputados tampoco, la Cámara de Senadores tampoco, y creo que se ha dado un marco y un elemento que podía servir de excusa para decir, bueno, tenemos que sentarnos todos a la mesa. Yo creo que ese es el meollo de la cuestión, porque en un tema tan sensible, fíjate vos como es el tema energético, hoy está el Club de la Energía, que lo componen, al dicho club, todos los que fueron secretarios de Energía de la Nación desde el 83 a la fecha. Hay peronistas, radicales y de otros orígenes políticos. Y han acordado un plan. Acordaron un plan que se dio a conocer, de dónde había que invertir, a dónde había que apostar hacia el futuro en el tema energético, que es un tema estratégico. Y no se lo convocó, este gobierno no lo convoca, a pesar de que dentro de ese club, quienes habían conformado ese plan estratégico, había mucha gente acercada a Cambiemos porque estaba el radicalismo allí. Pero bueno, ahora se lo ha convocado. Te quiero decir, da la sensación, quizás por tener una lectura, no digo contaminada de soberbia, no sé cómo denominarla, este gobierno también se ha negado a una mayor participación que quizás nos hubiese evitado pasar algunos malos trances, como dijiste, energético, pero como fue en su momento el hold down y como fue anteriormente cuando nos sorprendió a todos llevando a la Corte Suprema o intentando llevar por decreto a 2 miembros nuevos a la Corte Suprema que tenían el consenso, porque después hicieron las cosas como debían hacerse y lograron un consenso abrumador, ¿no? ¿Y cómo lees este fallo de la Corte? Elisa Carrió dijo que que está recuperando la República o algo similar. Yo tengo una lectura de cautela. El sector energético está desmantelado. Es decir, cuando vos pagas una tarifa, no solo estás pagando el gasto, el costo, sino también hay un componente en esa tarifa que es la inversión, lo que vos necesitas como generador de energía prever para seguir manteniéndote, digamos, en funciones, generando energía y hacia el futuro para atender una nueva demanda.
Cuando ese componente desaparece, porque ese componente desapareció las tarifas que manejó el gobierno anterior, ¿no? Fue subsidiada al consumidor, pero que en definitiva no apostó a la inversión, ahora lo estamos viviendo, no lo generó este gobierno. Y eso me parece que es crucial para un país que quiere crecer económicamente, porque ahora van a venir los cortes en la industria. Nosotros en el verano vamos a tener cortes acá. Yo, intendente, en este momento, lo primero que hago es llamar a la cooperativa y decir, bueno, ¿cómo podemos armonizar? Porque evidentemente en lo más inmediato no va a haber plata para inversiones. No va a haber plata para que la cooperativa compre transformadores, seguramente. Es decir, y esto está porque hay un retraso tarifario enorme, enorme. Fíjate, Salto Grande, nosotros ya estamos viviendo el tema Salto Grande. Salto Grande hace como 10 años, ya aproximadamente, que no recibe excedentes. No tienen plata. O sea, yo no sé qué pasaría si tiene un daño mayor Salto Grande, cómo lo van a abordar. Creo que todos esos temas están, digamos, fuera de la preocupación de doña Rosa, ¿no? Y eso no se le explicó a la gente. Se podría haber hecho un nuevo cuadro tarifario más ajustado a la realidad, gradualmente, pero explicando cómo estaba la situación y lo que se necesita. Yo te digo, habrá interrogantes todo esto. La explicación fue la pesada herencia. Sí, no, bueno, para quienes gobiernan hoy, pero tampoco este gobierno en ese aspecto no hizo cosas, no lo comunicó bien, no lo explicó, porque tampoco es que esto afecta, este tarifazo afectó a toda la población, no afectó a toda la población, afectó a un determinado sector, pero eso fue aprovechado políticamente, ¿verdad?, por la falta de explicaciones que tendría que haber dado este gobierno y que no le hubiese costado nada hacer las audiencias públicas. Encima las audiencias públicas no son vinculantes. Pero bueno, yo creo que estamos pagando las consecuencias de un desbarajuste regulatorio tremendo. No voy a cansar porque esto es muy técnico y la gente por ahí no le interesa. Vos sabés que en la Argentina debe haber alrededor de 20 marcos regulatorios. Todos los marcos regulatorios son aquellas prestaciones de servicio que están en manos de terceros. Los únicos dos que funcionaban en la Argentina son los únicos dos marcos regulatorios que salieron por ley. La 24.065, que es la ley de marco regulatorio de la electricidad, y la 20.076, la 24.076, que es el marco regulatorio del tema gasífero. Después está el de la energía atómica. Son los únicos que salieron por ley, son los únicos que funcionaban. En la crisis del 2001-2002 se suspendió la aplicación de esos marcos regulatorios. Y entonces todo el quehacer energético quedó, digamos, librado al manejo de los funcionarios de turno y sobre todo de funcionarios políticos que por ahí no entienden mucho de esto. Y bueno, y ahora pagamos las consecuencias. Y ahora se pagan las consecuencias de las improvisaciones, de no tener personal idóneo, etcétera, etcétera, que es muy importante esto en la política. Los políticos no estamos capacitados para ocupar cualquier cargo. Nuestra función es en los roles principales del Ejecutivo y en las cámaras legislativas, en los consejos deliberantes, en las intendencias y en las gobernaciones. Pero de ahí para abajo hay que dar lugar a otra gente. Hablando de pagar, ¿crees que va a tener un costo político caro para el gobierno de Cambiemos todo esto? Y no sabría decirte, porque yo creo que de esto no hay que sacar ventaja. De los errores de este gobierno, errores graves en este aspecto energético, no se puede sacar ventajas políticas, porque son actitudes muy egoístas esas. Pero las hay en política. Y sí, por supuesto que las hay. Hay mucho egoísmo y mucha hipocresía. Porque hoy, ¿quiénes son abanderados de esta crítica? Muchos de los abanderados son los que generaron durante 12 años todo este desastre. Y hablan como si no tuviesen nada que ver con todo esto. Pero bueno, esta sociedad a veces es permisiva frente a esas situaciones. Pero ojalá que acá pueda imperar la cordura, que a partir de estas audiencias públicas esto se pueda reordenar. Creo que va a tener un rol importante el Congreso acá. No tanto en su función legislativa, sino porque al no tener nadie mayorías y necesitarse del Poder Legislativo, tenemos hoy un Congreso que uno que ha estado en él funciona. Y es bueno.
Acá uno ha visto que las leyes más importantes se han discutido, se han consultado, se han corregido en el propio recinto, cosa que no ocurría. O sea, eso en lo institucional es bueno. Como en lo institucional, más allá es que uno pueda o no compartir el fallo de la Corte, porque no lo conozco. Pero hay una Corte que ha dado a conocer un fallo y hay un Poder Ejecutivo que ha dicho que reconoce el fallo y que hay que cumplirlo. Claro. Esto tampoco se veía. Y esto es importante. O sea, desde lo institucional, digamos, son los aspectos positivos que uno ve en todo este enredo. ¿Te gustaría volver al Congreso? No sé, no. La verdad que no es una cuestión que a mí me despierte o no me deje dormir. Ya uno ha estado bastante tiempo. Hay un Congreso mejor que el que yo conocí. Hoy sí, es así. No he ido muchas veces, tengo amigos en el Congreso, hemos estado allí de visita y uno ve que hay otra dinámica, ¿no? A lo que ocurrió años atrás, que era el desierto total. Por eso, en esta situación sería interesante al menos. Es más participativo, hay más debate, entonces, porque si no, como fue anteriormente, eran exilios en la capital, bien pagos, nada más. No, pregunto si te gustaría volver al Congreso o a cualquier otro cargo que hayas ocupado, o que te hayas quedado con las ganas de ocupar, digo, porque ¿qué es lo que te motiva a seguir militando en política? No, bueno, siempre lo he dicho, no es solamente ocupar un cargo. Yo, mi presencia en un cargo fue de alguna manera matizada con el periodo en que no ocupé cargo. Yo ahora dejé de ser diputado en el 2009 y seguí en política, porque creo que tenemos que hacer docencia, armar grupos nuevos, y eso es una tarea titánica, porque no creas que hay, más allá de lo que se dice, que haya un interés por la política, porque la política ha sido prostituida. O sea, si vos al común de la gente le preguntás qué entiende por política, es como una cosa mala. La política no es mala, la política es buena. Que haya políticos malos y políticos buenos es otra cosa, ¿no? Es como el cuchillo, yo siempre digo, o comes un asado o te sirve para matar a alguien. Depende del uso que le des. Y yo creo que, por ejemplo, y rescato como positivo, en la época del kirchnerismo, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, hubo un despertar hacia la política de los jóvenes. Y me pareció muy positivo. Más allá que uno se la crítica a algunos grupos juveniles pertenecientes al gobierno, en línea general yo rescato esa participación, creo que los chicos lo hicieron y lo hacen totalmente convencidos de sus ideales y de esa forma, y de esa política. Pero en general es como que ahora hay un retroceso, ¿no? Es como que los jóvenes... ¿Por qué? Porque la ven a la política como una profesión más. O sea, nosotros participamos en política y nadie estaba pensando en el cargo que iba a ocupar. No era una búsqueda laboral. Ahora es una búsqueda, sí, es una salida. Gente ve, es una posibilidad. Y eso le ha hecho mucho daño a la política. Y le hace mucho daño, por ende, al Estado, ¿no? Claro. Me das pie al hablar de los jóvenes para, preguntarte por Felipe, por tu hijo, Felipe Martínez Garbino, que de hecho lo hemos entrevistado en este programa, que está al frente de la mesa generacional del Frente Renovador en la provincia. Bueno, él participa, no es por indicación mía, jamás le insinué ni cosas por el estilo, así como él tomó ese andarivel que le gusta la política, hay otro hijo mío que no lo hizo. O sea, tienen plena libertad de hacerlo, como tuvo mi padre hacia nosotros. Mi hogar era un hogar radical, ¿no? Y teníamos apasionados debates, pero de sumo respeto, que no dañó para nada la relación de padre e hijo. Cosa que no ocurrió en los últimos tiempos, donde se fracturaron las familias por posicionamientos políticos, que eso, recomponer todo eso también cuesta mucho, ¿no? Y en ese sentido, la juventud del Frente Renovador, ¿hacia qué apunta, digamos, de cuáles son? Bueno, eso tenés que preguntárselo a ellos, ¿no? Supongo que estarás enterado también. Sí, bueno, el sábado hicieron una reunión provincial acá, la Sub-45, que es, digamos, es la hija directa de Massa, eso. Yo ni participé, ni fui, ni cosas por el estilo, o sea, me parece que son ellos los que tienen que definir cuál es su horizonte.
¿Está dividido el Frente Renovador? Porque a nosotros los periodistas nos llegan gacetillas de prensa, esto lo aviso a la gente que por ahí no está al tanto de estos detalles, pero por un lado llega la información del Frente Renovador y aparecen como protagonistas de esta información Jorge Busti, Zavallo, Koch. Por otro lado llegan otras información donde aparece Emilio Martínez Garbino, Tacistro, Valer. ¿Qué pasa? O sea, ¿están juntos, no están juntos? ¿Qué? El Frente Renovador, te lo define su denominación, es un frente, convergen diversas fuerzas, que si no hay acuerdos se dirimirán a través de las instancias de las internas, punto. No hay que dramatizar con esto. Y en política lo más común es encontrar gente que tiene puntos de vista un poco encontrados a veces. Además forma hasta visiones de la realidad o cómo hay que construir, ¿no? Nosotros entendemos, eso se lo dijimos a Massa, la última que estuvimos, que queríamos hacer algo más colectivo, que sea más pausado, más participativo, tan es así, que hicimos el congreso en Mansilla. Ya no fuimos como tradicionalmente se hacía a Paraná, Concordia, Uruguay o Gualeguaychú, se convocó a Mansilla. Y ahora el 3 de septiembre convocamos en Federal. Bueno, claro, justo. Entonces, hubo estamos rompiendo... un plenario en Concordia donde estaban estos otros dirigentes, porque pertenecen todos al Frente Renovador, pero no se juntan. ¿Cómo se entiende? Y juntas tenés instancias. No, hay diálogo, pero tenemos formas distintas de construir. Tenemos historias personales diferentes, pero creemos que puede haber un punto de convergencia, pero siempre hay una forma de resolverlo pacíficamente a esto. O sea, los diálogos tienen que ser maduros y si hay que confrontar una interna, tiene que ser una confrontación madura, punto. Vuelvo a insistir que esto no tiene que dramatizarnos, ni escandalizarnos. Esto hace la vida democrática, que estamos tan lejos de sus prácticas hoy. ¿Cuál es el diagnóstico con esto que contás? La situación del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, los peronistas que nunca se consideraron kirchneristas, bueno, en fin, el panorama, el diagnóstico del peronismo entrerriano, que me da la sensación que está... Sí, yo creo que está dividido. Está en una aparente dispersión, más de eso no te puedo decir. ¿Y es posible una unión? Pero hay que preguntarle a los protagonistas de esa corriente. Uno siempre se ha asumido como peronista, nunca ha renunciado a esa identidad, para nada. Más aún, los pasos que uno ha dado en política es tratando de ratificar en la forma más coherente posible esa pertenencia política. Pero la semana pasada me invitaron y fuimos a una reunión que creo que se conoció en los medios, donde nos sentamos representantes del Frente Renovador, representantes de la corriente federal de Rodríguez Sá, de Urtubey, del gobernador de Salta y de la Sota. Y bueno, y después, al otro día, se designaron a 20 compañeros para que fuéramos a conversar y tuvimos la reunión, un almuerzo con lo que fue lo que eventualmente va a ser la cúpula o la nueva conducción de la CGT, para sentir también de ellos en forma directa cuál era su parecer, su visión de la realidad, como que está todo en movimiento, ¿no? Pero ya lo dijo Massa, el Frente Renovador está vivito y coleando y sigue para adelante y tiene como objetivo su estructuración a nivel nacional, porque no está estructurado. El Frente Renovador pasó unas elecciones y quedó ahí. Bueno, ahora se está estructurando lentamente, ¿no? Se lo está institucionalizando. Y bueno, ¿qué va a pasar el año que viene con las elecciones legislativas? No, bueno, ya me pedís demasiado. Pero no falta tanto, Emilio. Sí, bueno, pero no. Algo tienen que haber conversado ya, tantas reuniones. No. Vos sabés que no es tan así. No. Creo que estamos más preocupados por la coyuntura, para que las cosas salgan bien en la Argentina. Hay un buen diálogo, por ejemplo, Massa, se hizo público, pero Massa nos contó sus conversaciones con Bordet, con el actual gobernador de la provincia de Entre Ríos. También nos pidió nuestra opinión sobre el gobierno de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Y qué le dijeron? Y tantas cosas, pero bien. Bien, en líneas generales bien.
Yo no te digo, uno hace la política, pero no estoy full time en la política. Yo tengo que estar en actividades particulares. Entonces no tengo todo el tiempo para estar todos los días mirando páginas, leyendo diarios y haciendo contactos para estar informado. Uno hace el esfuerzo, pero no alcanza, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo es la ciudad? Ya algo mencionaste, ya dijiste, yo intendente ya estaría hablando con la cooperativa eléctrica porque se vienen cortes en el verano. O sea, algo... No, yo no digo que se vengan. No, porque era probable. Bueno. Pero es cuando vos... Rochelle le aconsejó cuando asumió, creo que Luis XIII o Luis II, no sé cuál de ellos, Luis XIII decía, ¿y ahora qué hacemos con los problemas? Y tenemos que prevenirlos. Yo te planteo, veo este fallo, veo que mover esto va a llevar sus meses, enderezar todo este desbarajuste energético, y estamos ya a meses de la temporada veraniega o turística de Gualeguaychú. Digo, me preocupo, ojalá no sea necesario, pero preveo lo que va a pasar. Uh-huh. Porque hoy, más allá de todo el ruido, escuché personas que uno las conoce no personalmente, pero sino que sabe que son idóneas en todo este tema, y decían, bueno, ¿cómo vamos a resolver la demanda energética futura? Y lo primero que ya se hablaba hoy en una radio, en un programa periodístico, escuchaba, bueno, van a priorizar primero la atención, que no haya cortes los domiciliarios, pero sí en la industria. En un momento que no hay mucho empleo, que hay muchos interrogantes sobre la posibilidad de trabajo, etcétera, etcétera, le sumás eso, yo creo que a veces hablamos, opinamos, tomamos partido, nos apasionamos, sin tener el contexto y sin mucho conocimiento de las cosas. El tema energético es un tema gravísimo, que aún ya a esta altura del partido, con los meses, estos 8 meses que para mí han sido 8 meses perdidos, más los 12 años que se perdieron criminalmente, las consecuencias las empezamos a vivir ahora, porque el país crece en población, crece en demanda de servicios y fundamentalmente el sector energético. Todavía no se ha podido implementar, fue un buen anuncio este gobierno, las energías alternativas, pero eso no se hace de la noche a la mañana, ni nace por decreto. Y bueno, yo digo que a veces hay que ser más prudente en los juicios que hacemos, ¿no? Y no hacer demagogia en esto. O sea, los dos grandes pecados que tenemos es la demagogia, ¿no? Hacer política fácil y barata, ganándome el consenso fácil de la gente, haciendo lo que todo el mundo opina y dice, y no diciéndole, no, la cosa no es tan así, porque ese es el rol del dirigente. ¿Cuál es? El rol del dirigente es anticiparse a sus tiempos, es decir, la cosa va para allá cuando la mayoría no lo ve. Ese es el dirigente, porque si ese no es el rol del dirigente, manejate con encuesta. Y me levanto y digo, ¿qué opina hoy la gente? ¿Qué quiere que hagamos? Y trato de hacer eso. Pero eso no es solución para nadie, es solución para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Serías capaz de nombrarme algunos dirigentes que tienen esta capacidad de ver a largo plazo y no pasarse, como vos decías, así, a ver lo que opina hoy la gente? No puedo más, pero incluso más que dirigentes, personalidades. Yo me gusta mucho Facundo Manes, porque está planteando una cosa bien concreta de las neurociencias. Vos lo empezás a leer y te das cuenta de la ramificación que tiene todo eso, si desarrollas ese pensamiento que lo hace muy claro y muy didáctico, para generar políticas públicas, ¿no? De la Sota es un hombre, creo hoy, a pesar que es de nuestra generación, ya como lo que tenemos que estar, digamos, en la biblioteca o en el olvido, pero de la Sota es una persona que da gusto hablar con él. Y lo dice alguien que siempre confrontó en las internas, nunca estuvimos juntos. La única vez que estuvimos en la misma corriente fue con el Frente Renovador. Y le decía, en noviembre del año pasado, que estuvimos con él en la casa y me acompañó el concejal, el que iba a ser después concejal, Sobredo. Yo le dije, mira, vas a estar al frente de una persona que cuando nos sentemos a charlar, a tomar unos mates, 40 minutos los va a tener que escuchar. Y que no te va a hablar para nada
del dime y direte de la política, ni lo que está pasando en este momento, sino que va a empezar a hablar para qué lado va el mundo y para dónde tenemos que ir los argentinos y cómo tenemos... Y después va a caer en lo terrenal de lo que estamos acostumbrados nosotros, que dijo este y que dejó de hacer aquel otro. Y después me lo reconoció que es así. Bueno, yo creo que De la Sota es un político brillante. En su pensamiento, da gusto hablarlo. Y creo que hoy debe ser uno de los que tiene la mejor visión de la Argentina. Persona o dirigente que este gobierno no lo ha sabido aprovechar. A pesar de la gran deuda que tiene este gobierno con De la Sota, porque la diferencia de votos de 700, 800 mil votos con Scioli se lo dio la provincia de Córdoba, Unión por Córdoba. Pero creo que él ha definido más bien quedarse recluido en Córdoba. Él nos comentó que se iba unos meses, creo que se va ahora, y después va a volver seguramente va a ser candidato a diputado nacional por Córdoba. Pero es una lástima que no sea una persona de consulta. Tenerlo afuera del país a Terraño me parece también otro error. Un hombre que es de cambiismo, es del radicalismo, ¿no? Que más allá de sus años tiene una larga experiencia y tiene una visión estratégica de la Argentina. A mí me tocó trabajar bastante con Terraño en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, y que él era el presidente de Finanzas, no me acuerdo si Economía Regional, pero bueno. Mira, y hablando de hombres de consulta, Piaggio, ¿te has reunido con Piaggio? ¿Te ha llamado? No, o sea, no me ha llamado, pero hemos conversado. Pero porque... Reformulo mi pregunta. ¿Ha buscado conocer tu opinión, pedirte algún tipo de consejo? No, hemos conversado porque nos hemos encontrado en la plaza. A mí me gusta ir todos los días a la plaza. Tengo un perro que me han dejado mis gurises, que lo tenían en la plaza, pero lo han dejado anclado en la ciudad y hay que sacarlo ese perro. Y bueno, lo paseo. ¿En esa circunstancia te has reunido con Piaggio? Sí, me he encontrado, sobre todo los domingos. Ajá. Él va a la municipalidad, 2 domingos creo que nos encontramos a conversar, tomamos unos mates y conversamos, pero en forma muy genérica, ¿no? Muy genérica. ¿Qué sé yo? Uno le apasiona la política, pero también te apasiona la ciudad. Sí. ¿No? Gualeguaychú, pero esto ya no es, no podemos entregar culpas a todo el gobierno. Yo creo que ya viene de arrastre de los últimos años, que Gualeguaychú empezó a perder, digamos, ese rol que a nivel de ciudad tenía en el país. ¿Qué rol, Emilio? Y era una ciudad de referencia, en varios aspectos, en lo institucional, porque fuimos innovadores en algunas cosas, en obras, para no ir muy lejos, porque un tema muy sensible a Gualeguaychú, la laguna sanitaria. La laguna sanitaria, estoy cansado de contarlo, quizás muchos ya lo han escuchado esta historia, pero está hecha con una tecnología, está hecho en su proyecto por gente de Gualeguaychú, gente que trabaja en la municipalidad. Y a nosotros la unidad ejecutora del crédito internacional que venía, que era del Banco Interamericano de Desarrollo, no nos aprobaba el proyecto porque era proyecto nuestro, querían darnos un proyecto ya que venía enlatado, envasado. El Ministerio de Infraestructura de la Nación también nos dio en contra. Tuvimos que ir a Washington, esto la gente no se acuerda de esto. Fuimos a Washington a discutir este tema, se discutió y ahí se revirtió en el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de un director regional del Banco Interamericano de Desarrollo, que era un boliviano, que interpretó lo que quería Gualeguaychú, que queríamos hacer esta obra. ¿Y en qué momento perdió ese rumbo Gualeguaychú? Esa obra, fíjate que fue cuestionada después, siendo uno intendente, porque no sé, se comenzó, se licitó y se hicieron los primeros pasos de la ejecución de la obra en nuestra intendencia, después se siguió con la intendencia de Daniel y ahí se terminó. Pero en ese interín, cuando quedó definitivo este proyecto, un sinnúmero de municipalidades vinieron y nos pidieron los antecedentes. Y nos pedían a través del ministerio. Y creo que no hemos hecho honor a esa obra. No la hemos cuidado como debería haberse cuidado. No está en uso como podría estar en uso, o sea, ya se tendría que haber agrandado la misma, una cantidad de cosas. Yo le he perdido un poco el seguimiento a esto, ¿no?
Por último, Emilio, pero tiene que ver con esto de ser ciudad pionera. La Carta Orgánica, ¿es necesaria? ¿Es necesaria ahora, en este momento? ¿Cuál es tu opinión? Mira, nunca hay un tiempo propicio. Uno crea la oportunidad. Es mentira, no es el momento. El momento lo genera uno. Yo creo que no va a haber carta orgánica. Yo creo que hay que de una vez por todas comunicar que no se va a seguir con ese proceso, porque ojalá me equivoque aquí. ¿Ya está pinchado? Pero veo que es un tema que no marcha. Y no marchó la otra vez, donde tuvimos una participación muy activa por esos intereses mezquinos que hay. Porque ¿qué se buscaba en aquel entonces, en la época de Bailo? Que hubiese una lista de consensos, que no quería decir unanimidad, porque acá se confunden los conceptos. Consenso y unanimidad son dos cosas diferentes. Consenso con una voluntad mayoritaria, sólida, y bueno, entonces sí, hacemos esto, pero va a haber voces disidentes. Bueno, en ese consenso queríamos de alguna manera que se pudiese traducir en nombres que podían o no pertenecer a uno a otro partido, pero que eran las personas que estaban indicadas para hacerlo. Pero fundamentalmente lo que, eso es una opinión personal, la Carta Orgánica, más allá de que algunas cosas pueden mejorar del funcionamiento, de la gestión municipal, de cómo es el gobierno municipal, también te da la oportunidad para más o menos dar una orientación de qué tipo de ciudad querés. Estaba, yo decía, un elemento muy sencillo, el desdoblamiento de las elecciones, que es algo revolucionario para mí. Porque si vos desdoblás las elecciones de las nacionales, de las provinciales y haces solo las municipales por separado, pesa mucho quiénes son los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos a concejales? ¿Quiénes son los candidatos a intendentes? Y desaparece el efecto arrastre. El efecto arrastre desnaturaliza la real intención del vecino. Yo quiero votarlo a Sabina, pero termino votando a otro porque en la boleta de Sabina no iba el candidato a presidente, que a mí me traía, y vos sabés que en elecciones que coinciden, municipales, provinciales y nacionales, la figura de quién es candidato a presidente tiene un efecto arrastre tremendo. ¿No? Y no hay corte de boleta. Y si no, veamos las elecciones como han sido para atrás y te vas a dar cuenta. Ahora, ¿y por qué se pinchó esta vez? Pero eso permite la unión de uniones vecinales. Hay para mí una experiencia muy interesante, que no sé por qué no se ha resaltado, lo que ocurrió en Urdinarrey, donde compiten dos uniones vecinales. O sea, los vecinos se agrupan por afinidad, por conocimiento, por lo que sea. Pero es más, porque los gobiernos locales... Bueno, hay muchos intendentes vecinalistas en la provincia también. Sí hay. No son números significativos, no. Lo que pasa es que después quien es el gobernante de turno trata de cooptar esa vecinal. Y esa vecinal está para gestión, porque realmente, fíjate vos, los gobiernos locales, fundamentalmente, no digo en un 100%, pero en un 80% gestión. Vos podés tener los principios y tus ideologías y 5.000 cosas más, pero es gestión. María quiere que le arreglen, le destapen la cloaca, o que le den el agua corriente, o que le arreglen el bache, o le arreglen la vereda. Eso es lo que quiere la mayoría de los vecinos. Que para ese vecino es un gran problema. Que nunca el municipio está en condiciones de dar una respuesta de 100% a esos pequeños problemas. Pero por lo menos tiene que volcarse y tiene que verse que en esa gestión hay intención de estar al lado, de estarle oído a ese vecino, ¿no? Eso es la gestión municipal. Después vos le agregás algunos temas centrales, tenés una visión de la ciudad, pero en el fondo es gestión. Es gestión. Acá no es cuestión partidaria. Acá el senador, el diputado, el intendente, sea del signo político que sean, tienen que estar juntos. Para cuestiones que están relacionadas a la ciudad de Gualeguaychú. Si las cuestiones partidarias ideológicas son las que impiden que vengan beneficios para la ciudad, es un pecado capital. Y últimamente, creo que en eso la política, la política mal entendida, ha hecho mucho daño. Yo no voy con porque somos de signo y los otros van a pensar que yo hago tal cosa, o soy un traidor, o soy... Es un disparate. Y no resiste el menor análisis. La gente te va a medir por resultados. Y por resultados y por actitudes. Uno lo vivió en carne propia porque nos tocó gobernar una época muy difícil, donde era como la época nuestra. Yo siempre decía, estamos como asistiendo a un cumpleaños y no llevando un regalo, vas con las manos vacías. Claro. ¿No? Vamos con las manos vacías, porque no festejábamos cuando entraba un peso. Sí. Pero bueno, ¿cuál era la directiva?
la gente nuestra a la calle y vivir el drama de la gente. Cuando estaban los comedores, famosos comedores, que algunos decían, abríamos un comedor un día, a la semana se abría otro, y se quería mostrar como una obra de gobierno, me acuerdo que uno, siempre lo dije, eso no se debe decir, porque no es una buena noticia decir abrimos comedores. La buena noticia es cerramos comedores. Exacto. Ya no son necesarios. Esa es la buena noticia que debe transmitir el gobernante. Emilio, muchísimas gracias por haber venido. Tenía razón de que iba a ser interesante la charla. No me equivocaba. Te agradezco, Sabina. Y bueno, aprovecho para darle un fuerte abrazo a Enrique, que hace tiempo que no lo veo. Bueno, ya no va a faltar oportunidad. Lo veía mucho en el Congreso, porque era cronista parlamentario y utilizaba mucho el teléfono de la oficina nuestra, ¿no? Ah, mirá, qué cómodo. Donde hacía sus informes radiales. Pero bueno. Y bueno, siempre el fijo funcionó mejor que el celular, Emilio. La cuestión era que y saliera bien y ahora más todavía, tal cual. Bueno, muchas gracias nuevamente por cualquier momento. Hacemos una pausa y ya seguimos con el presidente de la filial local de Federación Agraria, Matías Martiarena.